Denle ese aplauso más fuerte al Señor. Y de verdad que nos gozamos de poder estar en este tiempo, en el lugar correcto. Dígale a la persona que está a su lado: estamos en el mejor tiempo, en el lugar correcto, donde nos corrigen, donde nos edifican y también nos consuelan. Eso es lo que hace la palabra. Amén. Mi nombre es Petra Montesino. Bueno, estamos de verdad muy gozosos y nos honra poder estar en esta casa, poder estar ahí juntito, ahí al lado, cuando podemos con el apóstol, con los apóstoles. Somos hijos del profeta Pedro García, que es hijo de esta casa, así que llevamos nueva vida en las venas. Declárele el que tiene al lado, diga: usted es nueva vida, es hijo de esta casa. Apropiese de todo lo que hay, de la cabeza a las barbas y de las barbas a las vestiduras. Diga: autoridad bajo autoridad. Todo lo que hay en esta casa no son herramientas que son útiles para salir adelante. Amén. Vamos a declarar en esta hora: Espíritu Santo de Dios, declare conmigo. Le ordeno a mi mente que se alinee a mi espíritu, y mi espíritu que se alinee al Espíritu Santo de Dios, y que la palabra que voy a recibir traiga liberación, traiga sanidad, traiga restauración y sea vida para mí. Amén. Una palabra que hemos estado compartiendo: vuestras palabras serán probadas. Vuestras palabras serán probadas. Y muchas veces nosotros estamos hablando y escuchando gente que habla. Ese es nuestro día a día, en nuestra cotidianidad. Usted habla con su esposo, con los compañeros de trabajo, con gente en la calle a veces que no conoce, pero también escucha las redes, escucha gente. Es influenciado por palabras, y usted también ejerce influencia por palabra. Entonces tenemos que nosotros entender que las palabras son probadas en el ámbito espiritual. Todo lo que decimos acarrean cosas en nuestra mente. Cuando usted habla desde la creencia, bajo una interpretación de aquello que usted tiene acá. Usted nunca habla cosas porque sí, aunque pareciera muchas veces. Yo explicaba que usted no resulta colocándose en el día un orden del día diciendo: hoy me voy a deprimir, hoy me voy a sentir triste, hoy voy a decir un chisme de fulano. Usted no planea eso, ¿cierto que no? Usted no lo planea. Eso resulta como algo que está ahí en su mente, como algo que está enganchado a una creencia que luego se manifiesta. Declárale que tienes al lado: lo que hablas viene como consecuencia de lo que tienes en tu mente. Es mejor que tengas palabra de bien y no de mal. Es mejor que tengas palabras de bendición que construyen en tu vida, en tu casa y en todos los que están alrededor. Amén. Tenemos un poder en nuestra boca, y el poder que tenemos es para nosotros y para todos los que están alrededor. El poder de bendecir o de maldecir. Usted lo ha leído, ¿verdad? Tenemos un poder de declarar cosas sobre nosotros mismos, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, buenas o malas. Entonces, cuando escuchamos las voces correctas, podemos tener libertad y podemos caminar en el propósito. Diga ahí: escuchar las voces correctas me llevan a libertad, y a propósito me llevan a conquistar. Amén. Escuchar las voces incorrectas me pueden traer duda, me pueden traer cárcel y muerte. ¿Cómo es esto? Claro, cuando usted escucha cosas que no son de usted mismo hacia usted mismo, o de otra persona de afuera, usted empieza a ponerle duda a algo que no tendría por qué usted tener en su mente. Entonces podemos encontrar en la palabra, ¿verdad?, que muchas veces cosas sucedieron por causa de alguien que vino y dijo. Y aquel que prestó el oído y empezó a cavilar en su mente aquello que no era bueno, terminó metido en situaciones que no le convenían.
Pero a diferencia de esto, también tenemos gente que en su pensamiento ejercitó y ejercitó en cosas buenas y las conquistó. Atentamente, la mujer del flujo de sangre. La palabra dice que ella cavilaba en su mente. Esta mujer pensaba, si yo tan solo tocara el borde de sus vestiduras. Ella andaba conquistando una sanidad y lo logró porque su pensamiento se ejercitó y se ejercitó en conquistar aquella sanidad hasta que lo logró. Pero hay gente que su pensamiento se ejercita es en decir que no va a poder, que todo está mal, que la gente me odia, que nadie me entiende. ¿Usted está entendiendo esto? Muchas veces el pensamiento ese negativo te encarcela y no te das cuenta. O viendo, colocando como parámetros la vida de otros, empiezas a tener en tu mente aquella película de compararte. Si con alguien te quieres comparar, compárate con Cristo. Si con alguien quieres tomar de referente, toma referente a la palabra. Busca un buen referente. Ahora, si ninguna de estas te sirve, entonces ven a lo cotidiano. Busca una autoridad, tus pastores, tus líderes. Si en alguien tú tienes palabra de bien y palabra de bendición, es en aquellos pastores, en aquellos líderes en esta casa que están al servicio tuyo. Entonces, ¿qué voces te están influenciando? Sería una buena pregunta, ¿no? Pregúntale al que tienes al lado. ¿Qué voces te están influenciando? Y ahora pregúntate, ¿qué tipo de influencia han ejecutado en mí? Es bueno preguntarse eso, porque cuando conocemos la intencionalidad de aquello que te hablan o de aquello que tú hablas, va a haber un cambio, va a haber respuestas a situaciones que tal vez has vivido y que no te habías dado cuenta. Vamos a estar haciendo un paralelismo donde te voy a dar las citas bíblicas y voy a ir puntual saltando en algunas y después tú lees en la casa todas las citas bíblicas, ¿te parece? Vamos a estar en Juan capítulo 3, versículo 25 al 36. Yo voy a saltar en alguna, usted tome nota ahí, después lo lee en casa. Y desde el versículo 24, porque es necesario que tengamos en cuenta, dice la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo ahí te revele, porque Juan no había sido aún encarcelado. Quiero quedarme con esto. Cuando los discípulos de Juan vienen donde la palabra hace un énfasis que Juan no había sido encarcelado aún. Entonces, cuando ellos vienen a decirle, ellos estaban un poco turbados, enojados, porque Jesús estaba bautizando más que Juan. Y le vienen a decir, mira, aquel del que tú hablabas está bautizando mucho más que tú. Entonces, imagínate, ya la gente estaban acostumbrados, tanto ellos como Juan el Bautista, a que venían 10,000, 15,000, a que multitudes venían donde ellos. Pero ahora no está pasando eso. Ahora las multitudes están con Jesús. Ahora todo está aconteciendo con Jesús. Pero también sucede algo nuevo, y es que también hay milagros. Juan el Bautista no registra ningún milagro, él solamente era que llamaba arrepentimiento y la gente venía y se convertía. Pero no registra bíblicamente ningún milagro, mientras que empieza toda esta movida de Jesús con milagros tangibles. Entonces la gente andaba comentando de los milagros, no solamente bautizaba, sino que también hacía milagros. Entonces, cuando ellos vienen ante Juan responde algo en el versículo 27 y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado antes que él. Pero me llama mucho la atención, en el versículo 30 dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Y me llama mucho la atención porque él lo está diciendo. Está dándole a entender cosas a los discípulos y lo está diciendo, pero no lo ha hecho. Dile que tienes al lado: deja de decir cosas y más bien hazla. Vamos, díselo con fuerza. Dile: deja de decir cosas, mengua. Dile: mengua lo que tengas que menguar. Deja de andar hablando lo que no es y ve a tu autoridad y mengua. Porque Juan dijo: es necesario, pero no lo había hecho. Es necesario muchas veces que usted tome decisiones y que accione inmediatamente y sea alguien constante donde Dios lo ha colocado. Es necesario. Mire, Juan tenía que ser constante en esa asignación, pero se quedó en el es necesario. Entonces, luego dice algo
Y me voy a remitir, usted va a leer los otros versículos, pero me voy a remitir en el versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios nos da espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Cuántas cosas? Todas. En pocas palabras, lo que Juan está diciendo, Él tiene el poder para lo que usted quiera. ¿Usted lo entiende? Juan le está diciendo a los discípulos, todas las cosas les son entregadas a Jesús. Todas las cosas. O sea que tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre todo. Lo está declarando. Todas las cosas les son entregadas en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Quédese con eso, porque Juan el Bautista está declarando que todas las cosas le son dadas a Jesús. Pero también está declarando que el que cree en Él tendrá vida eterna, pero que el que rehúsa creer en Él tendrá muerte. Lo está diciendo la palabra, esto es duro. Pero es necesario que usted pueda, usted y yo primeramente, podamos entender esto. Que nuestras palabras van a ser probadas. Dile que tienes al lado, tus palabras van a ser probadas. O como dirían ustedes, vuestras palabras van a ser probadas. Amén. Entonces esto nos lleva a Génesis capítulo 42 y vamos a leer del 9 al 11, del versículo 9 al 11. Y yo me voy a leer unos cuantos y usted después se los lee en la casa y dice así. Entonces, versículo 9, se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Y entonces ahí empieza una conversación de José con los hermanos, donde ellos empiezan a hablar conforme lo que tienen en la mente. Dile que tienes al lado, lo que tienes en tu mente te va a hacer hablar cosas sin que te las estén preguntando. Ojo con eso. Vamos otra vez, dile, lo que tienes en la mente te va a hacer hablar cosas sin que te las estés preguntando. Ten cuidado. Tus palabras, vuestras palabras van a ser probadas. Entonces, el versículo 10 dice, ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que vuestros siervos han venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Escucha esto. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados. Está refiriéndose a que vienen de un linaje, a que vienen de una casa, pero especifican que son honrados. Y luego dice, tus siervos nunca fueron espías. Escucha esto, dice que son honrados, pero también aclara que nunca han sido espías. En algunas versiones, esta es la versión Reina Valera, en algunas versiones dice, tus siervos no vienen a buscar lo descubierto o lo débil del país. O José dice, han venido a ver el punto débil. Han venido a buscar lo que está descubierto, a meterse como en aquellos puntos débiles. ¿Sí me hago entender? Entonces ellos dicen, no hemos venido a eso. Nosotros hemos venido solamente a comprar alimento. ¿Por qué José dice esto? Cuando José recuerda el sueño, recordó aquella situación también que los llevó a ellos a buscar el punto débil de José. ¿Para qué? Para meterlo a la cisterna, posteriormente venderlo, posteriormente mandarlo a la casa de Potifar, la cárcel y todas las situaciones que había vivido José. Dile que tienes al lado. Hay gente que anda buscando el punto débil tuyo. No se lo entregues. Hay gente que te va a acusar. Hay gente que va a venir a hablarte al oído. ¿A quién escuchas? No dejes entrada a nada que venga a hablarte en contra de la autoridad. Amén. Entonces José les dio en el punto de lo que ellos tenían oculto. Entonces ellos le dicen, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueran espías. O sea que están defendiéndose.
están tomando ahí un momento. ¿Para qué? Para decir, nosotros no hemos venido acá sino a comprar, a buscar la comida, ¿verdad? A buscar el pan, a buscar el trigo. Entonces, ellos se refieren a que son honrados y a que no son espías. Ellos hablan según lo que están interpretando. Muchas veces nadie te está acusando, nadie te está diciendo nada, pero tú te sientes acusado, te sientes minorizado, te sientes fracasado, sientes una cantidad de cosas y todo lo que hay alrededor no te está hablando nada de eso, pero en tu cabeza lo sientes. ¿Cuántos entienden esto? Esto ha creado en la gente cárceles mentales. Ha tenido tanta influencia en estos tiempos que la mayoría de las enfermedades que somatiza el cuerpo humano vienen por situaciones de la mente. A veces tú vas donde el médico y el médico no logra encontrarte nada, todo te sale bien, pero tú sigues insistiendo que te duele, que estás mal, te deprime, te entristece, y todo eso por algo que hace años andas cargando y que está ahí hablándote y acusándote, y de repente tú crees que ya eso pasó. Entonces, cuando José habla con los hermanos, en el versículo 14, él les dice: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. José no se los estaba preguntando, José les estaba diciendo: ustedes son espías. Lo decía con autoridad. Entonces dice: en eso seréis probados. Viva Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad preso y vuestras palabras serán probadas. Escuche esto: vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas. Dile que tienes al lado: es verdad. Vuestras palabras van a ser probadas. Dile: te lo estoy diciendo, es verdad. Si hay verdad en vosotros, y si no, viva Faraón, que sois espías. Ese si hay verdad. Acuérdense que en Juan 14 la palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién es Jesús? La palabra, el fundamento, los principios, los estatutos. En pocas palabras, si tú tienes en ti el fundamento, si tienes la roca firme, si tienes en tu casa esa palabra, si cumples principios, si cumples y eres leal, hay verdad en ti. La gente podrá decir lo que sea de ti, pero yo te digo algo como profeta de Dios: cuando la gente hable de ti, encuentra verdad y tú te reafirmas en esa verdad, no importa lo que digan, Dios va delante de ti como poderoso gigante defendiéndote. Pero si hay verdad, escucha esto, escucha, espérate ahí. Vuestras palabras serán probadas. Si hay verdad en vosotros, y si no, entonces se reafirma José en la autoridad que está sobre él, que es Faraón, quien lo colocó en esa posición. Por eso hemos venido explicando: es autoridad bajo autoridad. La autoridad hay que tenerla en cuenta. Aquí en esta casa hay autoridad. Si alguien viene a hablarte mal de esta casa, tú tienes que remitirte a una autoridad. Tú no tienes que ir buscando a otro que esté pensando y que te viene a meter cosas en el oído, porque te puede llevar a duda, te puede llevar a la cárcel o te puede matar. Eso pasa, profeta. Atentamente, Juan el Bautista. Le entró duda por aquello que los discípulos le fueron diciendo. Juan el Bautista, este hombre extraordinario que habló de arrepentimiento, que bautizó a Jesús, que Jesús habla de él, que no hay otro mayor antes de los antiguos, profetizaron de Jesús, pero no lo conocieron. Dice: de los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan. ¿Por qué? Porque él profetizó, no solamente anunció y profetizó de Jesús, sino que lo bautizó, lo vio. Yo me imagino que comió con él, convivió con él. Pero dice también la palabra que aún el más pequeño del reino, diga, ahí van a hablar de mí. El más pequeño del reino, mayor que Juan es. Entonces, fíjese por qué. Porque al menguar Juan, inmediatamente entró en una atmósfera diferente a la de su asignación. Entonces, cuando, haciendo este paralelismo con José, cuando él tiene y dice: si hay verdad en vosotros, vuestras palabras
serán probadas, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos nosotros que José le habla de esto a los hermanos, ellos empiezan a defenderse. Ellos quieren, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, entonces le nombra José a ellos. Si ustedes verdaderamente son hombres honrados. ¿Y por qué José le dice eso? Porque ellos lo habían anunciado, que ellos eran honrados. Dile que tienes al lado, están probando lo que dijeron. Si soy hombres honrados, enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos y vuestras palabras serán probadas. Yo voy por acá por el versículo 17. Entonces los puso junto a la cárcel por 3 días. Y al tercer día dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. Un hombre egipcio hablando de Dios. Primero habló ¿de quién? De la autoridad delegada inmediata. Y luego se remite hablar de Dios, porque tú no puedes decir que eres un hijo de Dios y que obedeces y que amas a Dios con todo su corazón si no obedeces autoridad, si no reconoces que hay una legalidad en obedecer autoridad. Dile que tienes al lado, aprende. Entonces José le habla y dice que él teme a Dios. Ahora, versículo 19 dice: sois hombres honrados. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Entonces fíjese, si sois hombres honrados, o sea que ahora van a ser probados, quede preso en la casa de vuestra cárcel. Y esto está tremendo, porque dice: ¿en la casa de qué? ¿En la casa de quién? No en la casa de Faraón ni de palacio. ¿Usted está entendiendo esto? Póngase la mano aquí. Diga: ando cargando una cárcel con lo que digo y no me había dado cuenta. Gracias, Señor, porque hoy me estás dando una herramienta para ser libre. Yo no sé si usted lo puede creer, pero Dios te está dando una herramienta para ser libre. Quede preso en la casa de vuestra cárcel. Y quiero explicarte esto. Hay gente que tiene casa por cárcel, literal, por la ley. Hay gente que está encarcelado, literal. Pero hay mucha gente, demasiada gente, que tiene casa por cárcel en su mente, que no se ha dado cuenta. ¿Usted está entendiendo esto? Usted vino hoy a ser libre. La casa por cárcel, la persona está ahí y la ley se está cumpliendo y le tiene en la casa. Pero hay gente que está en la casa y está encarcelado por lo que tiene anclado ahí en su mente, por cuestiones que no ha sabido gestionar bien, y que lo tiene declarando, reafirmando cosas que no son. Pero usted vino hoy a este lugar para tomar esta herramienta y salir de esa cárcel mental. Salir de esa cárcel, de esa casa por cárcel. Muchas veces el andar hablando inoficiosamente te va metiendo en situaciones que después se somatizan, pero que también en el mundo espiritual cobran valor. El mundo espiritual rige legalidades y damos cuenta de todo lo que hablamos. ¿Usted sabe eso? Entérese, dígale que tienes al lado, entérate, es bueno saberlo. Entonces, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre. ¿De dónde? De vuestra casa. Todo el tiempo habló de vuestra casa, no de la cárcel de palacio, no en la cárcel que yo les voy a colocar. No. La cárcel la traían ellos. Dile que tienes al lado: sal de la cárcel. Díselo con fuerza: sal de la cárcel. Díselo otra vez: sal de la cárcel. No sigas cargando más todas esas cosas ahí. Entonces, cuando hablamos de casa y de cárcel, hay una diferencia muy grande. Cuando ellos están y cuando usted está en la casa correcta, en esta casa, en esta iglesia, usted va a tener libertad. Usted va a ser direccionado. Usted tiene propósito. Pero cuando usted escoge vuestra casa de la cárcel, ahí no hay propósito. Vuestra cárcel, la casa de vuestra cárcel,
ahí no hay propósito, ahí hay restricción, ahí se pierde el direccionamiento, porque ahí empieza a tener un direccionamiento del alma, de sentimientos, de emociones. Y entonces sucede muchas veces que hay gente que cuando te encuentra que tienes esa cárcel mental de murmuración, de chisme, de opinión, de duda, se engancha contigo también a decirte cosas. Y sabe que eso hace mucho daño en las iglesias. Pero más que hacerle daño a la iglesia, póngase la mano aquí. Diga, me hace daño a mí. Diga, eso es muy malo para mí. Me hace daño porque me saca del propósito. Levanta tu mano y declara: Padre, gracias porque hoy tú me estás reafirmando en el lugar correcto, con los pastores correctos, bajo la visión que tú tienes para mí y para mi descendencia. Gracias, Señor, porque hoy entiendo que no debo de andar escuchando cualquier voz, que debo de escuchar la voz correcta. Amén. Entonces podemos decir qué voces me están influenciando y qué ejercen en mí. En Juan el Bautista, volviendo a Juan el Bautista, lo llevaron a estar preso. La palabra decía inicialmente en el capítulo 3, versículo 24, todavía no había sido encarcelado. Pero cuando prestó su oído, después lo que encontramos de Juan es que fue encarcelado. Y estando en la cárcel, los discípulos fueron otra vez. Eso lo podemos leer en Lucas 7 y lo podemos leer en el Nuevo Testamento de diferentes formas. Usted lo lee en casa. Pero sabe una cosa, lo que te quiero decir es que estando preso ya Juan, todavía no había sido muerto, todavía la cabeza no se le había volado, porque fíjese que es algo demasiado fuerte, importante. El chisme, la murmuración, el andar dudando te lleva no solamente a la cárcel, sino que te lleva a perder la cabeza. ¿Alguien aquí está entendiendo esto? Todo tiene que ver con la cabeza, con los pensamientos, con aquello que tú tienes ahí, con el propósito. Entonces, cuando entendemos nosotros que Juan desde la cárcel mandó a preguntar a Jesús, dudó. Ahora, Jesús no dio respuesta inmediata. En la palabra encontramos que en alguna ocasión Jesús no dio respuesta inmediata, sino que empezó a hacer milagros. Empezó a hacer milagros. ¿Y qué dice él a los discípulos cuando le preguntan? Nada, no les decía nada. Y esto me llama mucho la atención. Los discípulos preguntándole: ¿eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro? ¿Eres tú el que ha de venir o hay que esperar a otro? En Lucas capítulo 7, a partir del versículo 1, y podemos leerlo un poquitico. Voy a leer un versículo. El versículo 1 no, perdóneme. A partir del versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Entonces dice que en el versículo 21, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. Primero hizo milagros. Luego en el versículo 22 dice: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan las cosas que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y fíjese una cosa, primero hizo milagros y después le dijo: vayan y díganle a Juan. Dile que tienes al lado, ve a decirle a Juan que aunque digan lo que digan, de esta mi casa, Jesús sigue haciendo milagro aquí. Vamos, dígaselo otra vez, dígaselo con fuerza. Diga: aunque hablen lo que hablen, vaya y dígale a Juan. Vamos, dale noticias a Juan de lo que estás viendo en esta casa. Di: por eso yo me afirmo en esta casa. No me saca nadie de este lugar. El que presta oído para oír lo incorrecto se va a meter en duda. Pero Jesús sigue haciendo milagro. Yo te tengo esa noticia. Jesús sigue levantando más iglesias Nueva Vida.
en el mundo porque Él lo dijo. Jesús sigue abriendo más misiones porque Él lo dijo. Jesús sigue respaldando esta visión a los apóstoles y todos los líderes y pastores que están bajo autoridad porque Él lo ha dicho. Levanta tu mano y declara: el que está bajo autoridad, el que está bajo autoridad, decláralo otra vez, camina con propósito. El que no se sujeta va a entrar en duda. Escucha la voz correcta. Es autoridad bajo autoridad. No tengas miedo. Dile: no tengas miedo. Si te vienen a hablar algo, sujétate a autoridad. Entonces, ¿bajo qué interpretación tú estás escuchando? Y volvemos a José. Entonces, en el versículo 1 volvemos a José. Estamos haciendo un paralelismo. ¿A cuánto les gusta? Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Después que ellos se declararon honrados y que no eran espías, se les cayó el teatrico. ¿Sabe por qué? Porque necesitaban confesar aquello para salir de vuestra cárcel. Dile así al que tienes al lado: es necesario que tomes este momento para que confieses, para salir de vuestra cárcel. Si tienes que hacerlo con alguien, con alguna autoridad, si tienes que confesar algo que te ha estado lastimando ahí, aprovecha. Pero ahora yo te voy a decir que te pongas en pie, porque el Espíritu Santo me dijo que iba a haber liberación y yo le creo. Es tiempo de que hay cosas del pasado. Tenían estos hombres más de 10 años, 17 años con esa mentira y con ese dolor ahí. Ellos estaban con una cárcel, con su cárcel. Y tal vez tú has venido hoy con algún dolor, con alguna tristeza, con alguna cárcel. No es casualidad que estés aquí. Tal vez viniste por primera vez. No es casualidad que estés aquí. Hay cárceles mentales que no tienen que ver con la gente de afuera, que las cargas tú. Levanta tu mano ahí, dile: Espíritu Santo, gracias, porque hoy yo quiero ser libre de esa cárcel. Hoy, Señor, entrego todas las cargas. Entrego, Señor, esa cárcel que he cargado por años, por cosas que escuché, por cosas del pasado, por cosas que me hicieron, Señor. Hoy no las quiero cargar más. Hoy quiero ser libre. Hoy, Espíritu Santo de Dios, dame libertad. Espíritu Santo de Dios, hoy quiero soltar todo lo que no me ha traído paz. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, no quiero ir a la cárcel. No quiero que mi cabeza sea volada. Hoy, Señor, necesito ir a esa libertad. Hoy el Espíritu Santo de Dios está trayendo libertad a tu vida. Hay gente que está recibiendo liberación. Hay gente que hoy suelta esa carga. Tal vez cometiste un error en tu adolescencia, en tu juventud y aún hoy. Pero yo te digo hoy, como profeta de Dios, es tiempo de soltar esa cárcel. Es tiempo de soltar el desespero, de soltar todo aquello que te ha perseguido. Los hermanos de José confesaron y salieron de la cárcel. Confiesa hoy delante de Dios. Y si más adelante tienes que buscar una autoridad y decirle: mira, yo entendí que tengo que soltar, que hablé, que dudé, que dije cosas y hoy quiero venir a pedir perdón. Si alguien lo quiere hacer, declare conmigo: Señor, en esta hora pido perdón, me arrepiento de todas las cosas que dejé entrar, aquellas cosas que oí y que entraron en mi vida y no han sido buenas. Hoy, Señor, quiero reafirmarme en esta casa donde tú me has traído. Quiero ser un hijo fiel, quiero ser un discípulo que pueda dar frutos conforme tu voluntad, libre, sabiendo que esta es mi casa, casa de libertad, casa de nueva vida, esa nueva vida en ti. Hoy, Señor, quiero salir de la casa de cárcel, aquella casa por cárcel que me persiguió por años. Hoy te la entrego a ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque hoy recibo esa libertad. Hoy recibo esas llaves. Y levante su mano y suena y diga: hoy recibo las llaves. Hoy soy libre. Declárelo duro: hoy soy libre. Hoy tengo llaves, una herramienta que me lleva a libertad. Y todo esto, Señor, es para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, amado Dios, porque es tiempo de libertad.
porque es tiempo de salir de lo oculto. Es tiempo de estar libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Los hermanos de José fueron probados con la verdad, y la verdad los trajo libre. ¿Cuántos dicen: hoy la verdad revelada en la palabra me trae a libertad? Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor.